Hola, bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy les traigo un video con fotografías de una visita que hice hace unos años, en el 2017, a La Habana, Cuba. La Habana es un sitio que todo fotógrafo quiere visitar. Lo hice gracias al favor que tuve que hacerle a un familiar, y eso me dio la oportunidad de irme en un momento en el que no me sentía tan preparado para hacer fotografías. No sabía qué iba a hacer en ese sitio, pero bueno, me fui con algunas ideas en mente. Visité el trabajo de algunos fotógrafos, como por ejemplo René Burri, por decir algunos, y estuve 8 días caminando desde la mañana hasta la noche. Fueron días espectaculares, días muy divertidos, en soledad, en solitario, porque pues no conocía a nadie. Yo solamente hice un favor que me tomó media hora, y después estuve 8 días esperando el próximo vuelo para retornar a mi país, Venezuela, en aquella oportunidad. Visitar La Habana es conseguirse con sus edificios de estilo colonial, algunos en buen estado, pero la mayoría derruidos, y con calles llenas de automóviles americanos de los años 50, 60. Eso hace que La Habana tenga un estilo particular. Eso es lo que le da el sello universal a La Habana. Sus edificios coloniales, bellísimos, hacen un contraste increíble, demoledor, con el nivel de deterioro que tienen algunos. Pero además de eso, sus autos bellísimos, de un cuidado excesivo en algunos casos, son unas joyas rodantes que deambulan por la ciudad buscando ofrecer el servicio de traslado. Algunos funcionan como taxis, otros hacen traslados particulares a turistas. La mayoría de ellos siempre va ocupado, siempre va con alguien. Hay turistas que van moviendo sus manos y tomando fotografías, grabando videos desde las ventanas, porque el espectáculo es abrumador. El primer día yo me desperté en la mañana, me quedé en un hotel llamado Sevilla, y ya había visto unas fotografías de ese hotel y de sus ventanales desde el restaurante donde se ve el Capitolio, y por allí comencé. Luego de eso me fui a caminar por la ciudad. Y bueno, al principio no hacía nada, porque quería, digamos, adaptarme un poco a lo que sucedía a mi alrededor. Una vez que comencé a caminar por sus callejones y entender cómo funcionaban un poquito las cosas, me empecé a llenar de confianza, y bueno, saqué la cámara y comencé a hacerle fotografía a las personas, a encuadrar algunas situaciones, a ver edificios y autos que pues hacían perfecto match, digamos, de alguna manera, y por ahí comencé. Bueno, la primera parte de este video se llama Hotel Sevilla Piso 7, porque ese día que llegué al hotel me hospedé en una habitación del piso 5, si mal no recuerdo, y algunas fotos que las hice en la habitación, y otras las hice en el restaurante. De hecho, solo hay una allí que hice en el restaurante que me gustó muchísimo. Hice varias, pero esta es la que más me gustó. Otra cosa que quería mostrar era la cámara que usé. Esta es una Nikon D5100. Esta fue mi segunda cámara. Y en este caso tenía un lente 35 milímetros. Siempre he usado un 35 milímetros con esta cámara. Antes tenía el 1850. Mal no recuerdo el nombre de ese lente. Se me rompió y eso me olvidó comprar este. Pero yo cometí un error con este lente. Bueno, no sé si fue un error. Yo todo lo disparé a 1.8, porque este es un 35 milímetros 1.8, y todas las fotografías que hice en La Habana las hice con ese diafragma. ¿Por qué? No sé, estaba obsesionado con la profundidad de campo que otorgaba esa apertura, y todas las hice con ese seteo. Así que casi todas las fotografías están así. Es un error, entre comillas, porque puede que en algunos casos no funcionase, pero en muchos sí funcionó. En algunos casos existe una aberración cromática terrible. En otros no tanto, sobre todo donde no hay tanta luminosidad, no hay tanto sol. Algo muy difícil en Cuba, porque casi todo el tiempo hay un sol directo con una luz muy caribeña, muy contrastada, y eso pues crea aberraciones cromáticas si andas con un lente y con una apertura tan amplia, ¿no? Sobre todo cuando el lente no es tan prime. Esto es un lente bueno, pero no es de lo mejor. Bueno, yo siempre termino haciendo estos videos y creo que no voy a hablar tanto, y
al final termino diciendo un montón de cosas, pero creo que son necesarias, ¿no? Uy, esto. Bueno, sin más, vamos a pasar a la primera parte, a la primera sección de este video. Recuerden que el video lo dividí en varias secciones. Esta primera sección de fotografía se llama Hotel Sevilla Piso 7 y bueno, vamos a comenzar. Estas fotografías las hice desde la habitación del hotel. La ventana no abría de un lado hacia el otro, sino que eran abatibles. Así que tuve que sacar la mano por lo que me dejaba el espacio en la ventana y disparé casi que sin ver. Esto fue muy temprano en la mañana, esto sería antes de las 7 porque estaba muy atento de subir al restaurante en el piso 7, el Roof Garden, si quieren hagan una búsqueda en Google. Y ya yo había visto fotografías desde ese balcón del restaurante y yo quería hacer mis fotos. Y pues tuve la suerte de entrar, desayuné allí y luego pude hacer esta fotografía que están viendo acá de último. Pero sobre todo la del ventanal ya la había visto en internet y yo quería hacer algo y gracias a Dios pues apareció la señora que estaba haciéndole fotografías al Capitolio. Esta imagen representa lo que todos nosotros queremos ir a hacer a La Habana, Cuba, que es admirar la belleza, la simbología y toda la historia que esta ciudad nos ofrece. Entonces, bueno, para mí fue muy importante o significativo tener esta imagen desde el primer día. Los cubanos son conocidos por ser personas amables y acogedoras. Como visitante yo me pude sentir bienvenido por la calidad de los lugareños y por su voluntad de compartir su cultura y tradiciones. Cuando caminas sus calles, puedes sentir una atmósfera amigable y acogedora, lo que hace que la experiencia de fotografiar y conocer la isla sea aún más especial y memorable. El ambiente festivo y alegre que prevalece en muchas celebraciones y eventos en Cuba también contribuye a esta calidez. La música y el baile y en general la cultura son parte integral de la vida diaria y los cubanos suelen interactuar con alegría y entusiasmo. Tengo muchos retratos y me doy cuenta ahora que eran ellos los que siempre pedían que les hiciera una foto. Muchos por el solo hecho de la fotografía, pero la mayoría esperaba una retribución por dejarse fotografiar. Al principio di algunos pesos, pero ya después fui más claro y les advertí que no habría recompensa alguna. Si les daba a todos lo que me pedían, me quedaría sin dinero en cualquier momento. Obviamente el retrato cándido está presente. La forma más sincera de capturar la esencia era presenciando sin intervenir lo que sucedía frente a mí. Cada rincón cuenta una historia y a medida que avanzo siento como mi imaginación se despierta. Así como en muchos sitios la calidez y el ambiente festivo desborda, en otros se siente la desolación y el paso del tiempo inexorable. La Habana es una ciudad de contrastes, donde el pasado y el presente se enredan en una simbiosis única. A través de la degradación y la belleza se despliega una historia rica y conmovedora que cautiva el alma del viajero. En cada rincón, la dualidad de la vida se hace presente. Y es en esta conjunción de opuestos donde se encuentra la verdadera esencia de la ciudad, una melancolía encantadora y un renacimiento esperanzador. Si me preguntan sobre la seguridad, debo decirles que siempre me sentí bastante seguro al caminar La Habana. En ningún momento vi o sentí que estuviese en riesgo. Y la verdad recorrí kilómetros de la ciudad. Varias veces caminé desde la altura del Meliá Habana o la calle 4 con calle Línea del Vedado en el Malecón hasta el Capitolio en el centro de la ciudad.
de día y de noche. Alrededor de 7 kilómetros de ida y vuelta. Nunca pasó nada. Sin embargo, eso no quiere decir que dejen de lado las previsiones básicas como visitantes de un lugar extranjero. Y bueno, en general y por último, y no menos importante, es la gente de La Habana su principal activo. Y voy a usar una palabra que me parece trillada y cliché, pero es que con su resiliencia y su voluntad le dan vida a este lugar único. Los cubanos son como los colores vívidos del lienzo de una tormenta, expresando su creatividad y alegría a pesar de las dificultades. El malecón de La Habana en Cuba. Una joya costera que cautiva todos tus sentidos. Con una extensión de aproximadamente 8 kilómetros, que yo me caminé varias veces, este paseo bordea el litoral de la ciudad. Sus antiguas construcciones, imponentes edificios y majestuosas fortalezas se entrelazan con el vaivén del mar, recordándonos la rica historia y el legado cultural de La Habana. Cada atardecer, las olas rompen contra los muros, creando una sinfonía que acompaña a quienes se aventuran a caminar por sus aceras. Es aquí donde la melancolía y la alegría convergen, inspirando a poetas, artistas y viajeros por igual, como a mí. La belleza del malecón se exalta con su capacidad de unir a las personas, convirtiéndose en un espacio emblemático para los habaneros. Familias, amigos y enamorados se reúnen para compartir risas, bailes y conversaciones mientras el sol se oculta en el horizonte en la tarde. Es un lugar donde los sueños se mezclan con la brisa marina y donde la vida fluye como las olas que lo acarician. Este emblemático malecón es un recordatorio constante de que la verdadera belleza radica en la sencillez y en la esencia de la vida misma. Así, La Habana y su malecón nos invitan a admirar la grandeza de lo simple y a sumergirnos en la magia que brota del mar y su ciudad, haciendo de este lugar un verdadero tesoro para el corazón y el alma de todos los que lo visitan. En Cuba, especialmente en La Habana, se les suele llamar almendrones a los autos antiguos.
El nombre proviene de la similitud que algunos de estos autos tienen con una almendra grande, debido a sus formas redondeadas y su diseño característico de los años 50. Estos automóviles fueron principalmente fabricados antes de la Revolución Cubana en el 59, cuando las importaciones de autos se redujeron significativamente. Como resultado, muchos de estos autos clásicos americanos de la década de los 50 se convirtieron en una parte esencial del paisaje automovilístico en Cuba. Cada almendrón cuenta una historia única, impregnada de nostalgias y memorias de épocas pasadas. Conservan una distinción que los hace únicos, como tesoros vivientes que han resistido el paso del tiempo. Al contemplarlos, es inevitable verse transportado a una época de glamour y sofisticación. En resumen, los autos antiguos que circulan por La Habana representan una mezcla encantadora de elegancia, historia, cultura y perseverancia, lo que lo convierte en verdaderas joyas dignas de admirar. Serían como un testimonio vivo del encanto que perdura a través de los años, deleitando a quienes tienen la suerte de cruzarse con ellos y recordándonos que la verdadera belleza trasciende la fugacidad del tiempo. Una epifanía es un momento significativo de comprensión o descubrimiento que puede cambiar la forma en que una persona ve el mundo o se entiende a sí misma. Esto fue lo que me ocurrió cuando caminaba por el malecón una tarde. Fue como si alguna entidad me hubiese colocado información precisa y clara de cómo hacer algo distinto con el triángulo de exposición, el enfoque y el sujeto en movimiento por el plano de movimiento. Ya de por sí, lo que me rodeaba tenía cualidades atractivas únicas. Pero al hacer fotografías en larga exposición en forma de paneo se me fue revelando una belleza oculta en lo ordinario. Estaba frente a mí, pero el tiempo me lo ocultaba. De pronto, figuras, formas, colores fueron apareciendo en cada fotografía. Ya yo había visto paneos en otras situaciones, pero nunca me imaginé que los autos antiguos serían tan hermosos en estas situaciones de casi abstracción, con cualidades casi pictóricas. Hacer fotografías en el extranjero o sitios muy distintos a lo que te rodea es un gran reto. Debes conocer previamente la cultura que vas a visitar, su gente, sus edificaciones, sus costumbres. Eso es imprescindible para realizar un buen trabajo. He tenido la dicha de visitar ya muchos lugares y trato de ir siempre preparado. Pero todo esto se lo debo a esta aventura que hoy les muestro acá. Se lo debo a estos 8 días en La Habana.